Buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro servicio dominical. Estamos teniendo un estudio acerca del Sermón del Monte. En esta ocasión queremos terminar esa porción donde se habla acerca de Jesús y la oración. Pero antes de seguir adelante vamos a tomar ese tiempo necesario de orar, venir delante del Señor y pedirle que Él sea dirigiéndonos y ayudándonos a entender y asimilar estas enseñanzas. También aprovechamos para traer delante del Señor las necesidades y las peticiones que posiblemente tengan ustedes y nosotros. Como iglesia estamos orando por necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades en general. Y si usted tiene sus necesidades, también en este momento las podemos poner delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti confiados de que tú nos escuchas. Queremos pedirte, Señor, perdón si te hemos ofendido en alguna cosa. En lo transcurrido de este día, Señor, si hemos hecho algo que te desagrada, en el pensamiento, en lo que miramos, en lo que decimos, lo que escuchamos, Señor, en cualquier forma que te hayamos ofendido, Señor, perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Escucha, Señor, las peticiones de las personas que están escuchando este mensaje, o los que lo están viendo, Señor, y sé propicio, Señor, a todas estas necesidades. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que viene en esta noche y guíanos para poderlo también aplicar a nuestra vida cotidiana. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, continuamos entonces. La oración más conocida en el mundo cristiano en la actualidad es el Padre Nuestro, y es precisamente de lo que estamos hablando. Muchas veces se ha usado en forma de rezo, pero esa no fue la intención original de esta enseñanza. El Señor Jesús lo que quería darnos era un esquema o un modelo de cómo es que se debía orar o qué cosas debían estar involucradas en el tiempo de oración. Hoy vamos a concluir ese tiempo, esa porción, para poder continuar adelante con el estudio del sermón. Entonces le vamos a echar una mirada a esas palabras de cierre que el Señor usa en esta oración modelo, y a la vez vamos a ver también cuál fue la intención de Él al reafirmar la necesidad de perdonar a quienes nos ofenden. Entonces vamos a empezar por leer la porción. La primera parte del versículo 13, que es el primer versículo que vamos a leer, lo estudiamos la semana pasada, o sea que desde la segunda parte del versículo 13 en adelante es lo que vamos a estar cubriendo en el estudio de hoy. Entonces vamos pues a Mateo, capítulo 6 y versículo 13. Dice allí: al principio, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y las palabras que vamos a estar diciendo en esta noche empiezan así: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor le añada bendición a su palabra. Entonces vemos que la conclusión comienza con una sola palabra: porque. Allí dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Esa palabra porque nos ayuda a entender de que hay algo que hay que destacar allí. La palabra por qué está resaltando una razón por la cual se acaba de decir todo lo que dijimos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado de antemano. ¿Qué fue lo que estudiamos? Le dijimos al Señor que Él era nuestro Padre, porque el Señor Jesús dijo: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Estuvimos hablando de eso. También hemos pedido a Dios que haga su voluntad en la tierra como en el cielo, que haga su voluntad en nuestras vidas. También le solicitamos provisión, le pedimos perdón y le pedimos que nos cuidara. La razón entonces aquí que se está dando es que solamente Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo por nosotros y en nosotros. Entonces cuando se dice allí: porque tuyo es el reino, pues estamos diciendo solamente tú tienes esa autoridad y ese poder para respondernos a esta oración.
Ahora, como creyentes nosotros siempre debemos suplicar a Dios en oración y apelar a razones sabias y motivos fuertes. Cuando decimos razones sabias es causas y los motivos es los por qué. Y lo hacemos no para conmover a Dios, no para hacer que Dios diga, oh, wow, qué tremendo lo que están haciendo, están diciendo ellos. No, nosotros hacemos estas súplicas en la oración para conmover nuestros mismos corazones. ¿Por qué? Porque cuando venimos en oración tenemos que entender una cosa. Nos estamos poniendo delante de la presencia de Dios mismo. Entonces, al usted venir delante del Señor en súplica y en oración, usted sabe que se está dirigiendo esta oración a Dios Todopoderoso. A través de la oración también entonces nos animamos nosotros en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos en oración estamos reconociendo, como dijimos anteriormente, que Él es el que tiene el poder para hacer esas realidades, esas necesidades, esas peticiones o para ayudarnos. Pero también cuando venimos en oración, nosotros avivamos nuestra devoción al Señor, porque de Él sabemos que recibimos todas las cosas. Como decía Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Eso hace, cuando usted está orando al Señor, usted aviva eso. ¿A quién más vamos a ir? Solamente a Dios, ¿verdad? Ahora, cuando venimos en oración, nosotros también entonces elevamos nuestro espíritu delante de Dios. Y Dios nos llena de gozo y de paz en medio de nuestras situaciones diarias. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos momentos en los cuales cualquier momento uno puede escuchar por ahí personas que están enfermas, que están pasando dificultades y todo eso. Cuando venimos en oración delante de Dios nos trae paz a nuestro corazón. Entonces, como creyentes tenemos que tener en cuenta que siempre nuestra súplica y nuestra oración tiene que ser a Dios. Ahora, yo dije que cuando uno ora a Dios tiene que apelar a razones sabias y también motivos fuertes. Entonces vamos a mirar en el Antiguo Testamento, encontramos una oración tremenda que hace Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 32. Allí está la historia cuando el pueblo, en medio del desierto, se fabricaron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y entonces, cuando ellos estuvieron haciendo esto, Moisés estaba en la presencia del Señor y como ellos pensaban que se estaba demorando, le estuvo allá 40 días con 40 noches. Y lo que dijeron fue, no sabemos si vamos a volver a ver a este Moisés. Y le dijeron a Aarón, tú tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros. O sea que en cierto modo este pueblo se estaba olvidando de quién los había sacado de Egipto, quién los traía a través del desierto y quién era el que les estaba dando todas estas bendiciones a través de esta caminata, ¿verdad? Vamos a decir, por el desierto. Mas sin embargo, el Señor, allá en la montaña, le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a destruir este pueblo. Y entonces de tu simiente, Moisés, voy a hacer un pueblo grande y al que yo bendiga. Entonces cuando vio Moisés este enojo del Señor y este momento en el que él estaba decidido a destruir al pueblo, entonces Moisés elevó un clamor, una oración de súplica por el pueblo. Y en medio de esa oración, él usó, como les estaba diciendo al principio, razones sabias y motivos fuertes. Mire, yo les leo lo que dice esa oración. Eso está en Éxodo, capítulo 32, versículos 11 al 14. Mira lo que dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se endurecerá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces allí Moisés no le está recordando a Dios, es que a Dios él le olvidó o alguna cosa, no. Moisés está usando argumentos, razones sabias
cosas que resaltan quién es Dios y por qué Él obra así. Entonces le dijo, ¿por qué vas a enojarte con ese pueblo que tú sacaste de allá de Egipto con mano fuerte? Y luego le da otra razón Moisés, dice el versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? O sea, él está diciendo, ¿por qué va a permitir que la gente hable mal, Señor? Y luego dice allí, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, está clamando para que el Señor aplaque la ira, que no venga ese castigo sobre ellos, porque no está diciendo Moisés que no lo merezcan, sino que Moisés está buscando la misericordia de Dios. Moisés entendía que lo que el pueblo estaba haciendo estaba mal, a tal punto que cuando él baja allá, les hace comerse ese becerro, literalmente. Si usted lee la palabra, allí dice que él molió ese ídolo y lo mezcló con agua, hizo que se lo tomaran. Entonces Moisés, igual él estaba seguro de que Dios estaba en su razón de estar enojado, pero Moisés estaba suplicando por la misericordia de Dios hacia ese pueblo. Y él usa esas razones, Señor, tú eres grande, que nadie vaya a hablar mal de ti diciendo no los pudo llevar, los tuvo que matar por ahí en el camino y todo eso. Entonces, dice allí el versículo 13 también, le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, que eran tus siervos, a los cuales tú has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda la tierra que he hablado y tomarán heredad para siempre. Entonces dice allí que el Señor se volvió o se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer contra el pueblo. En otras palabras, el Señor les perdonó. El Señor escuchó este clamor de Moisés, que reconoció quién era Dios primero, y en medio de ese reconocer como un creyente, como un hijo de Dios, le dijo, Señor, mira estas razones, mira estos motivos, Señor, yo siento que tú eres grande y yo no quisiera ver que nadie vaya a hablar mal de ti. Entonces él estaba en esta oración mostrándole el amor a Dios, y Dios lo escuchó y Dios les perdonó. Entonces, para interceder, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Primeramente quién es Dios, cómo es que ha obrado en la vida de las personas. Entonces, es una oración tremenda en el que Moisés usa argumentos que toma del mismo carácter de Dios, cosas por las que Dios se ha dado a conocer o se ha revelado a los hombres, como el amor, el cuidado, la fidelidad de Dios. Al hacer eso, nosotros podemos decir que luchamos con Dios. Ahora no estoy diciendo que estamos aventándonos una pelea con el Señor. Decir peleamos con Dios quiere decir con el poder de Dios. Nosotros ya tenemos esa autoridad porque lo vemos en la Biblia. Moisés no estaba diciendo cosas ficticias, él está diciendo, tú lo sacaste con mano firme. Y él está diciendo, con todo esto, Señor, tú los puedes seguir llevando, ¿verdad? Entonces luchamos con Dios empleando su poder divino. Y mire, allí están las palabras que dijo el Señor Jesús en esa conclusión. Primero dijo el Señor Jesús, tuyo es el reino. ¿Y por qué dijo el Señor Jesús, tuyo es el reino? Porque Dios es el que salva y el que da como un rey. Él es rey sobre todo, rey de reyes, señor de señores, y él puede dar con esa autoridad. Y luego dice, tuyo es el poder. ¿Por qué dijo el Señor? Porque Él, el Señor, es el que sostiene y fortalece ese reino. Y además hace posible el cumplimiento de las promesas a su pueblo. Cuando el Señor ha prometido cosas, el Señor, porque es rey, Él puede hacer que todo eso se haga realidad. Y luego dice, tuya es la gloria. ¿Por qué? Porque Dios, como la fuente de toda, como dice allí en el libro de Santiago 1, 16 al 18, que es fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Mira, yo lo leo en una carrerita, dice allí Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces le damos la gloria al Señor porque de Él viene todo lo bueno, todo lo que es perfecto. Él merece la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Dios es digno de todo eso. Entonces alabamos a Dios y le damos gloria, no porque Él lo necesite, sino porque Él la merece. Dios merece toda la gloria. La Biblia dice que alabar a Dios, es la tarea que se va a estar haciendo constantemente en la eternidad, en el cielo. Dice que en el cielo se va a estar alabando a Dios por toda la eternidad. Entonces, por eso, yo pienso que sería bueno que los que estamos ya listos para ir a la presencia del Señor, podemos comenzar desde ahora a vivir como si estuviéramos allá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que constantemente nosotros nos preocupemos por estar alabando y glorificando a Dios. Cuando el Señor Jesús enseñó esto allí, está diciendo en todo momento recuerden, Él es el Rey, porque el reino es de Él. Él es el que tiene el poder, porque Él es todopoderoso y la gloria le pertenece a Él. Entonces no se cansen ustedes de alabar y glorificar a Dios en sus corazones. Un creyente espiritual, una persona que está viviendo, buscando la presencia de Dios en todo momento, es una persona que nunca va a pensar que ya es suficiente con lo que ya le canté al Señor, ya se acabó, ya no le canto más. No. Una persona cuando es espiritual quiere en todo momento, aún como dice la Biblia, sobre sus camas, ¿verdad? Mientras uno duerme, alabar al Señor. Entonces, es un estilo de vida que tenemos que estar nosotros fomentando desde ahora. Sabemos que estamos todavía vivos, pero es lo que vamos a hacer. Entonces, estemos alabando, estemos glorificando al Señor, dándole a Él loor constante. O sea, alabanza, que esta alabanza no debe parar, no debe cesar. Y ahora la alabanza no es solamente cantando, ¿verdad? La alabanza es a través de nuestra vida, dando buen testimonio, mostrando, como dice el Señor en su palabra, y lo vamos a estar hablando en la próxima ocasión, acerca del ayuno. Dice, no, el ayuno no es que hagan una cantidad de cosas raras. El ayuno que yo quiero es que ustedes hagan la voluntad, o sea, atender a los pobres, a los necesitados y todas esas cosas, lo vamos a estar mirando. Entonces, alabar a Dios es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, guardar su palabra, vivir su palabra, compartir su palabra. A través de eso estamos alabando al Señor. Ahora, al terminar la oración, esta enseñanza que el Señor Jesús estaba compartiendo, dice también que la gloria de Dios es para todos los siglos, ¿verdad? Porque dice allí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y dice por todos los siglos. O sea, esto le pertenece al Señor. Entonces eso confirma que hay que glorificar a Dios eternamente. Lo que estoy diciendo de antemano, desde ahora nosotros tenemos que vivir para la gloria, para la alabanza del Señor. Porque no se puede ver un cristiano por ahí viviendo su vida, no importándole darle el loor y la gloria al Señor. Entonces eso es algo que está incluido aún en la oración que el Señor Jesús está enseñándole a su pueblo. Entonces tenemos que ser personas que estamos deseando con ansia vivir con el Señor por toda la eternidad, llevando a cabo esa tarea, ¿verdad?, de alabar al lado de los ángeles y de los santos que ya están allí en su presencia. En el Salmo 71 hay dos versículos que me gustaría resaltar. Salmo 71, versículos 14 al 16. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, o sea, de las cosas que el Señor hace, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, y haré memoria de tu justicia y solamente de la tuya. O sea, nosotros no nos vamos a acordar de lo que nosotros pudiéramos hacer, sino todo lo que hace Dios por nosotros. Finalmente, el Señor enseña al concluir toda oración
uno lo debe terminar con un amén. Ahora, la palabra amén significa así sea o así suceda. Ese es el amén nuestro, pero el amén de Dios, el amén de Dios es una garantía de que lo que Él dice se hará. O sea, cuando el Señor dice amén, significa así será o así sucederá. Cuando nosotros lo decimos, nosotros nomás decimos así sea o así suceda. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, hay una esperanza en lo que decimos nosotros, así sea o así suceda. Pero lo que dice el Señor es, así va a ser, así va a suceder, así será. Por otro lado, entonces, o explicándolo de otra manera, cuando nosotros decimos amén, estamos expresando el conjunto de nuestros deseos, lo que quisiéramos o lo que queremos que suceda, así sea. Es decir, que en referencia con lo que estamos nosotros esperando, orando que suceda, deseamos, Señor, que eso suceda. Pero hay algo muy importante también. Cuando nosotros decimos amén, a pesar de que estamos expresando ese conjunto de deseos, también estamos nosotros diciendo o expresando, proclamando nuestra seguridad de que Dios nos escucha y que Dios nos va a responder. Entonces, cuando usted dice amén, está diciendo así sea, o sea, así suceda, es lo que yo deseo. Pero también estoy diciendo, y va a suceder, porque Dios me escucha y Dios lo va a hacer todo de acuerdo a su voluntad. Ahora, la otra parte de esta conclusión del Señor Jesús en esta enseñanza es acerca del perdón. Él explica eso que dijo a través de la oración. Recuerdan que dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿verdad? La mayor parte de las peticiones que hacen parte del Padre Nuestro eran unas peticiones que comúnmente las usaban los judíos, ¿verdad? Ellos en sus devocionales usaban todas palabras que eran expresiones que significaban lo mismo que está en estas peticiones. Solamente había una diferencia. La oración que el Señor Jesús en la quinta petición dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso para los judíos era nuevo. Ellos no tenían eso incluido entre su lenguaje cotidiano. Porque ellos sabían que eran del pueblo escogido de Dios y todo eso. Ellos como que no creían que tenían que perdonar, ¿verdad? Y entonces eso era algo nuevo para ellos. Entonces el Señor Jesús tenía que expresarlo, tenía que mencionarlo al final para dar la razón por la que Él lo había añadido en esta oración. Eso nos da a entender que la insistencia en la necesidad e importancia de entender la dinámica del perdón. Para Jesús era muy importante, es algo que tiene que funcionar, es como un balance o algo así. Cuando Dios nos perdona, entonces Él tiene muy en cuenta si nosotros también perdonamos. Cuando estuvimos hablando acerca de esta quinta petición a través del estudio pasado, nosotros dijimos o citamos esta historia del hombre al que le perdonaron mucho y que después él no fue capaz de perdonar al otro consiervo que le debía poco. Esto es básicamente la enseñanza que está dando el Señor Jesús. Él tiene en cuenta que nosotros también podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, debiéramos mencionar que nosotros estamos conscientes de ese compromiso, que nosotros vamos a poder dar perdón. Recuerde, cuando estuvimos estudiando dijimos, nosotros recibimos perdón, entonces por eso ya podemos dar perdón. Nosotros tenemos que mantener eso claro en nuestra vida, no solo para recordarlo, sino para mostrar que estamos dispuestos a cumplir con esa obligación. Es una obligación, no es si usted quiere. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra allí, es una obligación para nosotros perdonar. Porque de esa manera el Señor nos ha perdonado. Pero ¿sabe que hay un problema? El egoísmo nuestro nos ayuda a olvidarlo. Y es por eso que en los últimos versículos nosotros vemos dos enseñanzas importantes que necesitamos
tener en cuenta siempre. Lo que dice allí primero es una promesa. La promesa dice, si perdonáis, os perdonará también vuestro Padre. Ahora, no quiere decir que eso sea suficiente para recibir el perdón, o sea, perdonar a los demás. Porque todavía se necesita la fe, el arrepentimiento y la obediencia, que son ingredientes importantes en nuestro compromiso con el Señor. Pero la persona que siente compasión, que siente pesar por su hermano y perdona a su hermano las ofensas, entonces está mostrando el arrepentimiento genuino hacia Dios. ¿Por qué? Porque está dando lo que ha recibido. Hay muchas formas en que nosotros podemos mostrar que de verdad hemos perdonado a un hermano, porque alguno dirá, bueno, pues es que yo lo perdoné, ¿verdad? Pero uno puede mirar algunas formas en las que se refleja que hay verdadero perdón, o sea, que nosotros verdaderamente dimos perdón a esa persona. Por ejemplo, tratar de excusar a la persona, porque uno dirá, bueno, yo pienso que él no tenía la intención de ofenderme, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve a una persona que está tratando de excusar a la persona que lo ofendió, uno dice, él le quiere dar perdón de verdad. Él no quiere tomar en cuenta esa ofensa como algo que quiere guardar allí para mantenerse enojado con esta persona. Simplemente él quiere de verdad darle el perdón y que haya otra vez armonía entre ellos dos. Otra forma también es estar uno dispuesto a ayudarle en todo lo que podemos, porque hay algunos que dicen, bueno, pues sí, lo perdono, pero que ni se me arrime, que no me vaya a pedir ningún favor, porque yo la verdad no lo quiero ayudar, yo no quiero tener nada que ver con él. Entonces eso no está mostrando el perdón genuino. Pero si la persona en realidad empieza a tratar de ayudar, ¿verdad?, a aquel que estuvo digamos, en alguna discordia, alguna ofensa con él, entonces podemos decir, oh, sí, él sí lo perdonó de verdad. También hay otra forma, por ejemplo, cuando uno ve que le pasa algo bueno a la persona, y uno se alegra, oh, qué bueno, bueno, no me quiere mucho, pero yo, gloria a Dios que le fue bien. O si le pasa algo malo, oh, qué pesar, me gustaría ayudarle, me gustaría mirar a ver si le puedo ayudar. O sea, yo sé que de pronto no me quiere, lo que sea, pero yo le quiero ayudar. Entonces uno ve en esa persona, ¿verdad?, el deseo de dar el perdón verdadero, el perdón no fingido, el que no es solamente de palabras. Y otra forma también es ser amistoso con ellos, porque hay personas que alguien lo ofendió y vienen y hacen las paces, y la otra persona viene y se acerca y quiere ser amistoso, pero le empieza a hacer mala cara, o quién sabe qué está buscando, o de un momento a otro va a volver otra vez a hacer lo mismo, o ¿sí me entienden? Entonces hay personas que no actúan como lo que dijeron. Yo te perdono, pero cuando usted dice yo te perdono, entonces tenga en cuenta que uno va a volver a reanudar la vida de comunión con esa persona. Eso indica ayudarle, eso indica tener amistad, eso indica tener unidad, como lo que hemos estado buscando a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces vemos que eso es una promesa, pero también es una amenaza, porque allí dice, pero si no perdonáis, lo cual es una señal que muestra carencia de otros requisitos para alcanzar perdón. O sea, cuando una persona no perdona, está dando a entender de que todavía sigue en su egoísmo, sigue en su disposición para no vivir en la unidad que Dios pide. Entonces, por eso, porque una persona no perdona, entonces dice allí al final, entonces vuestro Padre tampoco, ¿verdad? Tampoco vuestro Padre os perdonará. No puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano si fallamos en el perdón. La Biblia lo dice bien claro. Si usted no perdona es porque usted tiene un espíritu vengativo, un espíritu resentido, es un espíritu que se resiste a perdonar. Es una persona que no puede todavía asimilar de que necesita darle a otro lo que Dios le ha dado. Y esa es una prueba clara de que una persona no ha sido nacida de nuevo. Dirá, oh, wow, pastor, pero se fue muy lejos. Pues vamos a la Biblia y allí vamos a ver
que en la palabra de Dios dice que una persona que no puede perdonar a su hermano o a su prójimo, es como está mostrando que no ha nacido de nuevo. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3, del 10 al 15. Ponle cuidado a lo que dice allí. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ponle cuidado a esto. Todo aquel que no hace justicia, o sea, no vive de acuerdo a lo que es justo, y que no ama a su hermano, o sea, en el amor hay el perdón, ¿verdad? Dice, no es de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque Caín engañó a Abel, lo llevó, vámonos a hacer una vueltica por allí, y por allá dice que se levantó contra su hermano y lo mató. Y dice la pregunta aquí en la Biblia, ¿y por qué causa lo mató? Pues porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces allí había envidia y allí había celos. Uno tiene que tener cuidado con esas cosas, porque a veces es un enemigo silencioso que mete en el corazón de las personas en la iglesia y empiezan a sentir resentimientos contra los propios hermanos. Versículo 13, estamos en 1 Juan 3, 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso va a ser lógico porque nosotros somos de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, usted se va a dar cuenta de que de verdad es salvo cuando usted puede amar a sus hermanos. Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Recuerde que el Señor Jesús, cuando vimos los bienaventuranzas, que dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero desde que usted empieza a pensar mal, ahí dice, es homicida, ¿se da cuenta? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces nos damos cuenta de que hay un peligro aquí. Hay que perdonar, y el Señor Jesús hizo hincapié en eso precisamente porque es peligroso. Muchas personas piensan de que no, pues yo sí guardo mi sentimiento acá, delante de la gente me río y todo eso, pero recuerde que Dios ve todo en lo secreto. Entonces dése cuenta de que es necesario que perdonemos. Si usted no lo puede hacer, no, es que es mucho el dolor, no, es que es mucho el enojo, órale al Señor. Señor, para mí, dígaselo, Señor, para mí es difícil, para mí es casi imposible perdonar a esta persona, pero en obediencia a ti y con el perdón que me has dado, Señor, yo lo perdono, y ayúdame a madurar en esto y a poder aceptarlo, Señor, guíame, y el Señor es el que le va a dar sanidad, porque yo entiendo que como personas nosotros no podemos hacer cosas buenas, solamente por la presencia del Señor en nuestras vidas es que logramos vivir de la manera que el Señor nos enseña a hacerlo. Eso quiere decir, ponle cuidado, quiere decir que si queremos nosotros recibir misericordia de parte de Dios, entonces tenemos que estar dispuestos a mostrarla hacia nuestros hermanos, las personas que están a nuestro lado. Porque ¿qué razón hay para que Dios nos perdone los muchos pecados si nosotros no somos capaces de perdonar las pequeñas ofensas a nuestros prójimos, nuestros hermanos, los que nos las hacen? Por que Cristo vino al mundo como príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice eso. Dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y al final príncipe de paz. ¿Y por qué se llama príncipe de paz? Porque Él vino no solamente para reconciliarnos con Dios, sino también para reconciliarnos los unos con los otros. Por eso es que en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hablando de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, que era ese recelo, era ese conflicto continuo. Dice versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, ahí está hablando del sacrificio,
La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en él, en el Señor Jesucristo, de los dos pueblos, uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea que a través de la paz, como el Señor es príncipe de paz, Él puede hacer que la armonía reine en la iglesia cuando nosotros nos disponemos a seguirlo a Él. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces se da cuenta usted que el Señor vino como príncipe de paz para que nosotros aprendamos a vivir en paz. Entonces no podemos tomar a la ligera todo aquello en lo que el Señor Jesús ha puesto tanto énfasis. Él lo dijo 2 veces en esta oración, enseñándoles a orar, les dijo hay que perdonar. Es bonita la oración del Padre Nuestro, todo el contenido. Use ese contenido para hablarle a Dios, porque no queremos repetirle cosas. Por eso el Señor Jesús dice, quítese de vosotros esas repeticiones vanas, ¿verdad? Tenemos que hablarle al Señor. Tenga en cuenta quién es Dios. ¿Quién es usted delante del Señor? ¿Qué le debe usted a los demás o qué le deben los demás a usted? Esto hablando de perdón. Y dispóngase a seguir al Señor para que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con usted y pueda vivir en armonía con los demás. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Ha sido bonito, a mí de verdad me ha gustado mucho cómo el Señor nos habla a través de esta oración, modelo del Padre Nuestro, y nos enseña que lo más importante es que de lo que recibimos nosotros demos, hablando del perdón, del amor y de la unidad. Vamos a orar. Padre, en esta noche te alabamos nuevamente, te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por la palabra que hemos podido escuchar. Gracias por hablarnos, por tomarte el tiempo, Señor, de explicarnos estas cosas a través de este mensaje. Ayúdanos a vivirlo, a ponerlo por obra. Ayúdanos a hacer luz y sal para los que no te conocen, Señor. Dirígenos, Señor, para que la iglesia pueda seguir proclamando el reino tuyo, Señor, sobre toda la tierra. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.